Bien, amados hermanos, vamos al estudio, ¿verdad? de esta noche, situados en Marcos capítulo 10, del versículo 32 al versículo 45, donde lo que se ve aquí es una petición muy peculiar acerca de los dos de sus discípulos, en lo cual pues estaban pidiendo un lugar de gloria, un lugar de honor. El propósito de la lección que se manifiesta en esta porción, Jesús nos enseña la lección más importante en el reino de Dios y nos da el ejemplo con su sacrificio. Y lo que se manifiesta, ¿verdad? Es que el hecho, ¿verdad? De servir, el hecho de ser obediente hasta la muerte en cruz, pues es un ejemplo en el cual Jesús nos deja como ejemplo y una enseñanza valiosa, pues que le da a su discípulo. En esta porción, ¿verdad? Pues vemos desde el versículo 32 hasta el versículo 34, donde Jesús habla acerca del cumplimiento de la profecía referente a lo que iba a sufrir el Mesías. Esta sería la tercera ocasión en la cual Jesús habla acerca de lo que sería en el momento de su muerte o el anuncio de su muerte, pero comparada con las otras dos ocasiones, se observa, ¿verdad?, que Jesús en esta ocasión da más detalle y es un poco más claro en el evento, ¿verdad?, que se da. Marco, ¿verdad?, pues registra todos lo relacionado al anuncio de su muerte, de su muerte, y a lo largo de los capítulos que nosotros miremos más adelante, se trata de explicar o indicarnos dónde se da cumplimiento acerca de esto. También se observa en el sentido, ¿verdad?, eh, de que Jesús iba subiendo. Y se indica, ¿verdad?, que la posición o la condición geográfica de Jerusalén, pues estaba a una altura sumamente importante. También, ¿verdad?, el hecho de que Jesús va subiendo, si nosotros nos ponemos a imaginar, Jesús va caminando, va subiendo hacia Jerusalén, todo ese proceso o ese cansancio, pues en cierto sentido agitaba su corazón. Y no solamente esto, sino también de que el hecho de que diera anuncio acerca de su muerte y el hecho que iba hacia Jerusalén, donde se iba a dar cumplimiento de todo ello, pues en cierto sentido, pues iba a acelerar los corazones de sus discípulos. Y el hecho es que también que se menciona de que iban con miedo, pues hace referencia, ¿verdad? Al momento de la caminata que iba subiendo, el relacionar, ¿verdad? Lo que iba hacia Jerusalén, al cumplimiento de esta profecía. Y se agrega algo más, ¿verdad? En el cual el hecho que le seguían mucha gente y el hecho, ¿verdad?, que muchas veces este camino era sumamente peligroso, pues tenían mucho miedo acerca de lo que le esperaba a Jerusalén, de, de lo que podía suceder en el camino y el hecho, ¿verdad?, que iba acompañado con mucha gente, como se manifiesta al final del capítulo 10, pues se hace evidente, ¿verdad?, que sus discípulos manifiestan un poco de miedo. Y es lo que se ve, ¿verdad? No solamente el miedo, no solamente la sobresaltación de, de sus corazones, sino también, ¿verdad?, la incertidumbre que iban a encontrar al momento de llegar a Jerusalén. Entremos de lleno a lo que sería el estudio, ¿verdad?, donde tenemos como primer punto que Jesús anuncia su muerte. El versículo 32 el versículo 33 y versículo 34 menciona lo siguiente: Jesús: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Este, este sería la tercera ocasión en la cual Jesús anuncia de su muerte. La primera ocasión que Jesús anuncia es en Marcos capítulo 8, el versículo 31, ¿verdad?, donde se manifiesta que el Hijo del Hombre debía de padecer muchas cosas. Y menciona, dice, ser rechazado por los ancianos, principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después resucitar al tercer día. Este es el primer evento o la primera ocasión en el cual Jesús manifiesta el hecho de su muerte.
Luego, ¿verdad? En Marcos capítulo 9, el versículo 31, encontramos la segunda ocasión en la cual Jesús les anuncia a sus discípulos lo que iba a sucederle. Él dice el versículo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. En esta ocasión, ¿verdad? Pues también vemos a Jesús hablando de los eventos que iban a sucederle al Hijo del Hombre, donde aquí se manifiesta la certeza cercana de su muerte y su resurrección, y su resurrección, donde también, ¿verdad? El evento o el detalle importante que también se agrega en este versículo es que dice que iba a ser traicionado y entregado en manos de hombres. Lo que se ve aquí es algo muy importante. El hecho de que Jesús anuncie de su muerte, anuncie de su sepultura y de su resurrección, llevaba como propósito, en cierto sentido, preparar a sus discípulos de los eventos que iban a suceder. Y de igual manera, ¿verdad? El hecho de que Jesús en esta ocasión diera más detalle acerca de lo que iba a sucederle, en cierto sentido, ¿verdad? Pues estaba dando verificación de lo que sería su deidad. Y es lo que nosotros vemos en estos versículos. No solamente en este caso en particular de lo que vemos en los versículos del 32 al 34, se manifiesta, ¿verdad? Su deidad. Hay muchos otros eventos, ¿verdad? En el cual nosotros podemos revisar y podemos constatar de el hecho, ¿verdad? De su deidad. Uno de los casos, ¿verdad? Que podíamos hacer memoria es el caso que nosotros miramos en Hechos 17:27, donde Jesús indicó a sus discípulos hacia dónde debía de pescar, en qué pez debía de buscar para poder sacar la parte correspondiente en cuanto a lo que sería la moneda que debía de pagar. Porque Jesús dice, ¿verdad? Hallarás un ciclo, paga lo tuyo y lo mío. Otro de los eventos, ¿verdad? En el cual podemos hacer referencia a su deidad es el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana. Cuando nosotros meditamos en el capítulo 4 de Juan, se manifiesta, ¿verdad? Cómo la mujer le indica que ella no tiene marido. Y es lo que Jesús le indica, ¿verdad? O le confirma acerca de lo que ella le estaba diciendo, porque Jesús dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Cuando Jesús da este tipo de respuesta, la mujer sabe, ¿verdad? Que la persona con la cual estaba hablando, pues es el Mesías por el cual habían estado esperando. Y ese es otro evento en el cual se manifiesta el hecho, se manifiesta o da evidencia acerca de Jesús, de su deidad. Cuando Jesús le indica a sus discípulos como otro evento a considerar, cuando Jesús le indica a sus discípulos acerca del pollino y también, ¿verdad? Le dice de la persona que posiblemente pudiese decir de por qué tomaban ese pollino, le indica, ¿verdad? Cómo debían de contestar. De tal manera que cuando sus discípulos van a ese lugar, encuentran tal como Jesús les había indicado. Y vemos a Jesús, ¿verdad? Un evento más en el cual manifiesta su deidad. Y también, ¿verdad? Muchos de los otros eventos, como también la alimentación de los 4,000, la alimentación de los 5,000, también, ¿verdad? Se hace evidencia de cómo Jesús dio a comer a esta multitud, de cómo hubo la multiplicación de los panes, todo eso, ¿verdad? Es muestra también de su deidad del milagro, ¿verdad? Que Jesús estaba realizando en esas 2 ocasiones, pues daba evidencia, ¿verdad? De que Jesús, pues era Dios. Ahora, en este evento o en este relato de Marcos capítulo 10, del versículo 33 al versículo 34, vemos que Marco da más detalle. Lo que se ve entonces es un detalle muy exacto, muy claro a lo que se registra en esta ocasión. Y miren que Marcos es muy diligente en el sentido de registrarla tal como Jesús le dijo. Y más adelante, cuando nosotros vemos, Marcos hace cumplimiento
a lo referencia a lo que Jesús había mencionado. Y vamos viendo a detalle uno a uno de lo que se manifiesta. En el versículo 33 y 34 menciona uno de los eventos que iba a suceder, diciendo: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. También menciona, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre iba a ser traicionado y entregado en manos de los principales y los escribas. Y vemos que este cumplimiento se da en el capítulo 14, en el versículo 53, en el cual dice el versículo: llevaron a Jesús el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Si bien es cierto, en el relato del versículo 33 y 34 del capítulo 10, no se omite en el listado de los ancianos, pero el cumplimiento de Marcos lo incluye. Posiblemente, ¿verdad?, el hecho que se omita en el capítulo 10 es probable que los ancianos, ¿verdad?, pues no ocuparan un puesto muy importante. Por eso encontramos que Jesús en esta ocasión, en el versículo 33 y 34, no lo mencionan. Pero Marco es muy cuidadoso en mencionar lo que el cumplimiento de lo que se menciona en estos versículos se hace referencia en el capítulo 14, el versículo 53. También menciona, dice, y lo condenarán a muerte. Es el cumplimiento que nosotros vemos en el capítulo 14, el versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Noten que el propósito en el cual se reunieron los principales sacerdotes no era para hacer un llamado de atención, no era, ¿verdad?, como para eh, castigarle, sino todo lo contrario, procuraba darle muerte. Y es lo que vemos en Jesús en el anuncio de esta ocasión de su muerte, dice: y lo condenarán a muerte. La tercera ocasión, la tercera cosa que nosotros vemos en estos dos versículos es: y lo entregarán a los gentiles. Esto se hace cumplimiento en el capítulo 15, el versículo 1, en el cual dice: después que deliberaron toda la noche con Jesús, dice, muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. En esta ocasión, pues Jesús es bien específico en el sentido que dice que lo iban a entregar a los gentiles. Los romanos, en el tiempo del primer siglo, dice que no permitían a que los judíos se llevaran a cabo una sentencia de muerte. Es por esta razón que los principales sacerdotes atan a Jesús en señal entonces de que ellos ya habían dado una decisión, que ellos habían declarado que Jesús era culpable, pero el hecho de darle muerte, el hecho de que pudiesen culminar esta sentencia, pues eso les obligaba entonces que ellos entregaran a Jesús a los gentiles, los cuales los romanos, pues vemos, ¿verdad?, todo el circo, todo lo que se montó y el destino final, ¿verdad?, que es la sentencia de muerte dado por los romanos. Algo más que se menciona en estos dos versículos, dice que se burlarán de él y le escupirán. Y vemos entonces el cumplimiento que nosotros vemos en el capítulo 15, el verso 16 al versículo 20, en el cual dice: entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espina, se la pusieron y comenzaron a gritar: salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodilla le hacían reverencia. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para que fuera crucificado. Y es lo que vemos entonces en el anuncio de su muerte, en el cual dice: se burlarán de él y le escupirán. Marco entonces, con sumo cuidado y con delicadeza, ¿verdad?, comienza a relatar el cumplimiento acerca de este anuncio. Y noten, ¿verdad?, lo que se está manifestando aquí es vergüenza en su sufrimiento, porque no solamente se iban a burlar, sino dice que también le iban a escupir.
Y el recibir escupitazo, ¿verdad? De cualquier persona, pues es algo sumamente deshonroso, sumamente vergonzoso. Y Jesús, ¿verdad? En su anuncio, pues lo menciona lo que él iba a sufrir. Es por eso, ¿verdad? Que también sus discípulos, el hecho que van subiendo a Jerusalén, el hecho que Jesús les había anunciado en dos ocasiones lo que iba a suceder en Jerusalén, pues es algo en el cual sus discípulos, ¿verdad? Estaban con esta angustia, con esta incertidumbre al saber qué es lo que le esperaban allá. Otra de las cosas que Jesús anuncia en estos versículos 33 y 34 dice que y lo matarán. Da cumplimiento, ¿verdad? En Marcos capítulo 15, el versículo 24, cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. El versículo 37 también, el capítulo 15, dice de esta manera, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y eso, y vemos también que Jesús mismo, pues en el anuncio de esta ocasión dice qué es lo que le iba a pasar, que le iban a matar. Y vemos entonces a los romanos ejerciendo una muerte que para los judíos, ¿verdad? Pues era algo que era muy vergonzoso, pero fueron lo que exactamente los principales sacerdotes movieron a la multitud para que dejaran libre a Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Una muerte en el cual era destinada para los malhechores, una muerte en el cual pues Barrabás era, o una de las cruces que habían allí era para Barrabás. Pero además menciona algo, no solamente lo triste, no solamente de lo que iba a sufrir, sino también lo que dice el versículo 34 al finalizar. Y 3 días después resucitarán. Marco, capítulo 16, versículo 1, ¿verdad? Se comienza a explicar y decir, ¿verdad? Que todo este sufrimiento pues iba a terminar con algo de triunfo, y es que él resucitará. Capítulo 16, versículo 1, ¿verdad? Todo al finalizar, ¿verdad? El capítulo dice, el versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al del lado derecho, vestido con ropajes blancos, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, viene en el lugar donde le pusieron. Y ese es algo en el cual lo que se ve en el anuncio de Marcos 10, versos 33 al 34, de todo lo que iba a sufrir, de ser entregado a los romanos, de ser, eh, como dice la expresión, de ser entregado a los principales sacerdotes, de ser condenado a muerte, de ser entregado a los gentiles, de sufrir vergüenza y burla, todo esto dice que va a terminar en un triunfo. Y es lo que vemos en el versículo, en el capítulo 16 de Marco, en el cual dice, te indica entonces de que Jesús había resucitado. No solamente, como hace referencia el versículo, el que ha sido crucificado, dice, ha resucitado. Es algo en el cual vemos que se da cumplimiento a lo que se menciona en este anuncio. Algo más que agrega este relato es la petición que nosotros encontramos de Jacob de Juan, lo que nosotros vemos en el versículo del 31, del 35 al versículo 41. Sus discípulos, ¿verdad? O estos dos discípulos piden audiencia a Jesús. El versículo 35 dice, Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que haga, queremos que haga por nosotros lo que te pidamos. En esta ocasión, ¿verdad? Pues encontramos a su discípulo pidiendo audiencia. Cuando nosotros vemos el texto paralelo en Mateo 20, verso 20, encontramos que en esta ocasión Mateo agrega que su madre le acompañaba en esta petición. También se denota, ¿verdad?, que es la madre la que toma, ¿verdad?, la iniciativa para la petición de Jesús.
Pero lo que se ve, ¿verdad?, en ambos relatos es que no hay contradicción. Posiblemente, ¿verdad?, lo que nosotros vemos aquí es que la madre estaba de acuerdo en lo que sus hijos estaban pidiendo. El versículo 36, ¿verdad? Jesús pide, ¿verdad?, que exactamente le especifiquen qué es lo que están pidiendo. ¿Qué quiere que haga por ustedes?, le preguntó Jesús. Jesús, ¿verdad?, en esta ocasión o en este versículo vemos de que rehúsa comprometerse a una petición a ciega, porque en el versículo 35 vemos que no hay una petición clara y exacta del deseo que ellos quieren. Sabemos, ¿verdad?, que Jesús conoce los corazones, pero Jesús necesita que sus discípulos digan en la razón o de manera clara la petición que ellos están haciendo. Y noten lo que dice en el versículo 37, pidiendo un lugar de honor o de gloria. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La razón de esta petición es porque posiblemente, ¿verdad?, tenía un concepto errado del reino de Dios. Posiblemente, ¿verdad?, consideraban que el reino iba a ser terrenal. Por ende, ¿verdad?, ellos estaban pidiendo una posición de honor, uno que estuviese a la izquierda y otro a la derecha. Como podemos ver en los siguientes pasajes, ¿verdad?, que se consideran, ¿verdad?, esta posición. En el caso de Éxodo capítulo 17, el versículo 12, menciona que, pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así tuvieron sus manos firmes hasta que el sol se puso. En esta ocasión, el hecho de indicar una posición de honor, una a la izquierda o a la derecha, en algunas ocasiones significaba también que iban a pelear al lado de la persona a la cual iba a ser gobernante o a la que iba a ser líder. En el caso de Moisés, pues encontramos a dos personas, uno que estaba a su izquierda y a la derecha, y en esta ocasión pues estaban haciendo un trabajo importante. Este trabajo, ¿verdad? Pues era mantener firme las manos de Moisés, ¿verdad? De, con el fin, dice el versículo al final, hasta que el sol se ponga. Otro ejemplo que podemos considerar es el segundo libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 6, y tiraba piedras a David y a todos los siervos de David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Vemos también que la posición de honor, también, ¿verdad?, como decía anteriormente, significa que iban a estar peleando uno a su izquierda y el otro a su derecha. Una posición no solamente de honor, sino también una posición en la cual significaba estar en el frente de batalla. Nehemías, capítulo 8, el versículo 4. El escriba Esdra estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaba Matatías, Semas, Ananías, Urías, Hilcias y Maasía. Y a su izquierda, Pedaía, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacaría y Mesulán. También, ¿verdad? Pues se lleva el concepto de la posición de honor en el caso del escriba Esdra, de un grupo a su izquierda y el otro grupo a su derecha. Podemos preguntarnos en esta ocasión, ¿qué es lo que pudo haber motivado la ambición de estos dos discípulos? Se dan muchas razones, y entre ellas, ¿verdad? Pues lo que vemos en el texto paralelo de Mateo 20, verso 20, en el cual dice su madre ansiaba esto que pedía su discípulo. Es decir, su madre quería estar orgullosa de sus hijos, orgullosa, ¿verdad? Que en el reino de Dios, pues ellos iban a estar a su izquierda y a su derecha. Otra de las cosas, ¿verdad? Que a la cual se presume, ¿verdad?, que ellos estaban pidiendo esta posición, es porque ambos discípulos estaban dentro del círculo de amigos íntimos de Jesús. De tal manera, ¿verdad?, que los vemos en eventos como la transfiguración,
eh, y otra serie de eventos en el cual, pues, únicamente pide que le acompañe a estos discípulos. Por eso, ¿verdad? Se sugiere o se indica, ¿verdad? Que se consideraba al estar dentro del grupo de amigos íntimos de Jesús, de tener esa libertad o esa osadía de pedir estos lugares tanto a la izquierda y a la derecha. También, ¿verdad? Lo que se dice es que estos hombres pues tenían o habían permanecido a una clase privilegiada. Cuando Jesús los llamó para que fuesen pescadores de hombres, dice que ellos dejaron a su padre y a los obreros y siguieron a Jesús, por lo cual entonces se sugiere de que estos discípulos pues tenían un lugar privilegiado en la sociedad. También, ¿verdad? La otra posible solución que se da para para que ellos hubiesen estado motivados en esta ambición es que posiblemente, ¿verdad? Tanto su madre como María posiblemente eran parientes. Por eso querían, ¿verdad? O estaban motivados a hacer esta solicitud a Jesús. Pero algo muy importante, ellos no habían entendido la naturaleza del reino de los cielos. Ellos no consideraban lo que Jesús se había dicho de que su reino no es de este mundo, sino que su reino es espiritual. En Juan capítulo 18, el versículo 36 dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, dice, no es de aquí. De aquí. Entonces encontramos que sus discípulos, pues, no habían entendido el propósito del reino de los cielos. Su mente y su concepción en ese momento seguían pensando como si fuese uno de los reinos parecidos, ¿verdad?, de las otras naciones, en los cuales, ¿verdad?, pues habían posiciones de honor tanto a la izquierda y a la derecha. Vemos que además de ser una petición de gloria, vemos que Jesús les indica que esa posición también iba de sufrimiento. El versículo 38 menciona, Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Puede beber de la copa de que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Disculpen, vuelvo a leerlo. Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber de la copa que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado. Aquí encontramos, ¿verdad? Según la referencia en el Antiguo Testamento y de la literatura relacionada, que el beber del contenido de la copa también, hermanos, significa participar plenamente, ya sea de una experiencia que sea favorable o desfavorable a lo que Jesús estaba relacionando en cuanto a lo que sería esto. Pero vemos entonces que ellos, de manera inmediata, sin pensarlo dos veces, la respuesta de ellos dice, podemos. Y es lo que se manifiesta en el versículo 39. Si nosotros consideramos Filipenses capítulo 3 y el versículo 10 y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Obviamente, lo que Jesús estaba diciéndole es que, bueno, pueden hacerlo, pero de la misma manera, ¿verdad? Indicaba de que podían entonces participar, ya sea de una experiencia que era favorable, como también de una experiencia, ¿verdad?, que era completamente desfavorable. Y es lo que nosotros relacionamos en Filipenses 3:10, ¿verdad?, que ellos también fueron participantes de sus padecimientos. Jesús le responde, ¿verdad?, a esta petición, como lo es en el versículo 39 y 40. La copa que yo bebo, beberán, y serán bautizados con el Espíritu con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino para quien ha sido preparado. De forma indirecta, ¿verdad? Pues Jesús le estaba indicando, prediciendo el tipo de sufrimiento que ellos iban a padecer. En el caso, ¿verdad?,
de Jacobo, pues lo manifestamos, ¿verdad?, en el martirio que sufrió a manos de Herodes. Lo que vemos en Hechos, capítulo 12, el versículo 2, en el cual dice, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Cuando esto sucedió, ¿verdad?, más o menos alrededor del año 44 después de Cristo. Y luego, ¿verdad?, cuando hace referencia a lo que iba a suceder, a lo que iban a beber, que serían de la copa que yo veo, beberán, pues también, ¿verdad?, hace referencia o indica de manera indirecta lo que del futuro de Juan, en lo cual, ¿verdad?, pues cuando lo vemos más adelante, consistió, ¿verdad?, en el destierro en la isla llamada de Pasmo, una roca sumamente, una isla de roca estéril, en el cual pues no había ninguna vegetación o algo en el cual se pudiera considerar que tuviese, ¿verdad?, pasando vacaciones. Una isla completamente entregada al exilio, una isla, ¿verdad?, en el cual pues no tenía nada de paradisíaco. Apocalipsis 1:9 dice, yo, Juan, hermano de usted y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Pero Jesús manifiesta que la posición de honor era algo en el cual Jesús no podía manifestar o no podía decir, ¿verdad?, de quién era ese lugar, de quién, ¿verdad?, pues iba a serlo dado. Como vemos, ¿verdad?, dice, no es el mío el concederlo, sino dice que es para quienes ha sido preparado. Y algo importante, ¿verdad?, la reacción de los 10, porque el versículo 41 dice, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Es obvio también, ¿verdad?, que los demás se iban a enojar ante tal petición que estos dos estaban haciendo, pero también la reacción de los otros también no fue acorde, porque también seguían considerando, ¿verdad?, que el reino iba a ser terrenal, algo en el cual ellos tampoco habían comprendido la naturaleza del reino. Marcos capítulo 9, verso 35 al versículo 37 dice de esta manera, Jesús se sentó, llamó a los 12 y le dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos le dijo, el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. En esta ocasión, pues Jesús le enseñó a sus discípulos acerca del primer lugar y se manifiesta, ¿verdad?, que aquel que reciba a este como un niño, dice, me recibe a mí. Y no solamente, ¿verdad?, hablaba acerca del lugar privilegiado que significaba o que anhelaban sus discípulos, sino dice que iba a ser el último de todo y el servidor de todos. Era algo en el cual sus discípulos pues debían de comprender y debían de entender la naturaleza de su enseñanza. No había pasado mucho tiempo en el cual Jesús le enseñó acerca de esta lección tan importante que tanto Juan como Jacob pues no la comprendieron y estaban pidiendo esos lugares de honor. Tanto así, ¿verdad?, que los otros 10 tampoco habían comprendido la naturaleza o el énfasis de la enseñanza de Jesús en el capítulo 9 versos 35 a 37. Jesús ahora comienza a enseñarle la verdadera grandeza en el reino. Y, y además de enseñarle, pues Jesús hace la comparación con lo que pasa en los otros reinos, en el reino gentil. El verso 42 dice, llamándolo junto a él, Jesús le dijo, ustedes saben lo que son reconocidos como gobernantes de los gentiles, se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. El texto de Lucas, capítulo 22, el versículo 25, ¿verdad?, es un texto paralelo en el cual dice, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos
y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Y esta referencia muchas veces se hacía, ¿verdad?, a los que eran tiranos y diciéndole, ¿verdad?, que ellos se enseñoreaban de ellos. Pero la referencia que muchas veces se decía es que ellos son, dice, llamados bienhechores. Jesús continúa diciendo lo que vemos en el versículo 43 y 44. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desea llegar a ser grande como será su servidor, y cualquiera de ustedes que desea ser el primero será siervo de todo. Y vemos entonces que una vez más hace énfasis a la enseñanza que vemos en el capítulo 9 de Marcos, el versículo 35, el versículo 37, donde les acababa de enseñar la verdadera grandeza en el reino, les acababa de enseñar sobre lo que esto significaba, que debía de ser servidor de todos. No un lugar privilegiado, sino la necesidad de ser humilde, la necesidad, ¿verdad?, de que lo importante no es ser servido, sino el servicio mencionado en estos versículos. La verdadera grandeza en el reino, pues, es demostrada en el ejemplo del Hijo del Hombre. Dice el versículo 45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y es el texto, ¿verdad? Pues muy familiarizado por nosotros, reconocido por todo el mundo, en el cual se dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, en el cual se manifiesta el sacrificio del Padre, dando su unigénito Hijo, y donde también, ¿verdad?, se manifiesta eh, el sacrificio de Jesús, en el cual, ¿verdad?, como nosotros vemos en la primera carta de Timoteo 2:6, en el cual dice, se da en rescate por mucho. Dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y ese es el propósito o, o el plan de salvación, en el cual, ¿verdad?, el Padre pues dio a su Hijo unigénito, el Hijo, ¿verdad?, en el cual fue obediente y en el cual, ¿verdad?, se manifiesta que ha sido el rescate por nosotros. Romanos 5:18 dice, así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Se indica entonces un precio de redención, se indica entonces un sacrificio dado por nosotros, dado para toda la humanidad. Y aquí, ¿verdad? Cuando se hace referencia al rescate, pues se hace referencia, ¿verdad?, a aquel pago que era requerido para librar a aquella persona que era esclavo, para liberarlo. Y el hecho, ¿verdad?, que se sugiere que Jesús hizo este rescate, significa, ¿verdad?, de que nosotros estábamos en una posición en el cual dice éramos esclavos del pecado. La segunda carta de los Corintios, capítulo 5, el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En esto entonces se manifiesta la verdadera grandeza en el reino en el cual pues es demostrada por el Hijo del Hombre. A manera de conclusión, decimos que con el anuncio de su muerte, Jesús en esta tercera ocasión pues estaba demostrando su deidad. Sabía, ¿verdad?, lo que iba a suceder, lo indicó de manera precisa y Marco, ¿verdad?, pues se encarga de registrar de manera muy cuidadosa su cumplimiento. Y es lo que nosotros miramos en la cita, ¿verdad?, o en el anuncio del capítulo 10 y cómo Marco se registra, ¿verdad?, en los capítulos más adelante, dando cumplimiento a lo que Jesús había anunciado acerca de su muerte. También, ¿verdad?, vemos que la petición hecha por Jacobo y Juan, decimos que estaba fuera de lugar. Primero, ¿verdad?, porque no era de Jesús el darlo. Y segundo, ¿verdad?, pues en cierto sentido, pues Jesús les anticipa a ellos la clase de sufrimiento que iban a sufrir. Y esto iba a ser por causa del reino.
También, ¿verdad? Pues un hecho sumamente eh, claro es que no debemos de, sorprendernos de que los autores del Evangelio pues mencionen los errores de Pedro. También, ¿verdad? De igual manera se incluye este error o, o este hecho de Jacobo y Juan, porque realmente estaban buscando una grandeza. Su concepto del reino pues estaba completamente equivocado. La palabra de Dios entonces vemos que presenta estos relatos de la falta de las personas para que así de igual manera vemos, podemos considerar más adelante las virtudes de ellos, porque tanto Juan como Jacob, ¿verdad? Pues fueron importantes en el reino de Dios y como ellos también, ¿verdad? Pues participaron del sufrimiento, participaron, ¿verdad? De la copa, como se menciona en el versículo, en lo que Jesús decía, ¿verdad? Acerca de que iban a beber, como también vemos los dos discípulos, como también su otro discípulo, participando, ¿verdad? Del padecimiento, de los mismos padecimientos y sufrimiento. ¿Qué debían haber hecho tanto Jacob y Juan? Claramente, ¿verdad? Pues la manera correcta de ser exaltado, ¿verdad? En el reino de Dios, pues era la actitud de servicio, la que Jesús trató de enseñarles en el capítulo 9, lo que le trató de transmitir en el versículo 45 acerca de la verdadera grandeza que debía de hacer. Nosotros, ¿verdad? Debemos de regocijarnos en lo contenido en el versículo 45 porque en este se manifiesta el hecho de que Jesús dio su vida por nosotros, que fue en rescate por cada uno de nosotros, y donde también podemos manifestar e indicar que este sacrificio, ¿verdad? Fue un sacrificio perfecto, como le menciona la carta de Hebreos, un sacrificio en el cual pues, no tuvo necesidad de que Jesús lo repitiese cada año. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar ante ustedes. Que el Señor les bendiga.